Buenas tardes a todos, bienvenidos a Zoom de Noticias, un gusto arrancar con ustedes la semana. ¿Cómo andas, Santi? Te extrañamos. Nos reincorporamos. Muy Una bien. semanita de descanso, pero ya estamos nuevamente aquí en compañía. Muy bien, igual la llevaste excelente. Me imagino que estuviste de Toda televidente. la semana, el fin de semana, el domingo también, que no estuvo muy lindo el tiempo, pero uno prendido allí a Zoom Internacional. Vamos a comenzar a hablar de las restricciones que se están levantando en Inglaterra. Hoy es un día muy importante para ellos. Sí, vamos a ver cómo se estuvo viviendo lo que algunos llamaron el Día de la Libertad. El Día de la Libertad. Así se ha llamado en Inglaterra a la jornada en la que se levantaron casi todas las restricciones sanitarias para contener el coronavirus. En las primeras horas del lunes, miles de jóvenes asaltaron las discotecas de Londres, ávidos por disfrutar de la fiesta sin restricciones. Esta noche se siente como la víspera de Año Nuevo, es muy especial. La gente lo está tratando como un evento de Nochevieja. Lo llamamos la víspera de la libertad. Estoy absolutamente eufórica, así es mi vida, mi alma, me encanta bailar, me hace sentir muy bien. No obstante, en el conjunto del país reinaba cierta cautela, lejos de la euforia despertada meses atrás con el fin del duro y largo confinamiento invernal. No voy a ir a un club nocturno, no voy a contraer el virus, no voy a subir a un avión, pero creo que convivir la vida normalmente es suficiente. No te va a pasar nada, pero sí, si vas a estos lugares, el riesgo es alto. Necesitamos vivir con este virus, pero creo que deberíamos seguir usando las mascarillas en espacios cerrados y en el transporte público y eso. El primer ministro Boris Johnson se limitó a pedir prudencia y desoyó los ruegos de un grupo de influyentes científicos internacionales que advirtieron del riesgo de socavar los esfuerzos de control de la pandemia, no solo en el Reino Unido, sino en otros países. El mandatario inició esta nueva etapa aislado, tras haber estado en contacto con su ministro de Sanidad que dio positivo al virus. Reino Unido es uno de los países más enlutados de Europa por la pandemia y registra el mayor número de contagios diarios en el continente. Actualmente son más de 50.000, pero el gobierno considera que pueden llegar a 100.000 durante el verano boreal. Y es momento de hacer una brevísima pausa en Zoom de Noticias. Quédense allí que tenemos muchas novedades del mundo y muchas historias. Por supuesto, vamos a estar adelantando todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, así que quédense allí que ya venimos. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en Zoom de Noticias para hablar de arquitectura contemporánea y tradicional, islas artificiales y algunas carreteras con vista al monte Fiji. Esto se trata de algunos de los escenarios que van a tener los Juegos Olímpicos. Vamos a conocerlos. En la playa de Surigasaki, alejada a unos 80 kilómetros del bullicio de Tokio, se celebrará la primera competición olímpica de surf, que pondrá los focos del deporte mundial sobre un lugar hasta ahora solo conocido por los amantes de este deporte en Japón. Las sedes para unas competiciones sin precedentes que estarán caracterizadas por las medidas de seguridad para contener la pandemia de COVID-19. Los juegos incluirán además por primera vez deportes urbanos como el skate, que se desarrollará en instalaciones inspiradas en sus orígenes callejeros, aunque como sucederá en casi todos los deportes, no podrán contar con espectadores debido a las restricciones por la pandemia. El escenario central de los Juegos será el nuevo Estadio Olímpico de Tokio, cuya estructura evoca la sobriedad y la sostenibilidad de la arquitectura tradicional japonesa. Este Coliseo Tokiota, que acogerá las ceremonias de apertura y cierre y competiciones de atletismo y fútbol, cuenta con 68.000 asientos que estarán vacíos por decisión de los anfitriones. Entre los estadios de nueva construcción también destacan el centro de gimnasia Ariake y el Ariake Arena, con un característico perfil nipón. Santi, te hago una consulta. ¿Sabes cómo endulzar cualquier momento del día, pero siempre cuidándote? ¿Cómo lo podemos hacer? Con Sucralite, porque Sucralite es la familia ideal para endulzar bebidas, postres o tortas increíbles. Y ahora el nuevo pack promo de Sucralite viene con 50 sobres gratis para disfrutarlo como quieras. Seguimos recorriendo el mundo y les contamos que comenzó la segunda peregrinación del año hacia la Meca. Vamos a conocer uno de los 5 pilares del Islam. La gran peregrinación anual a la ciudad santa de la Meca dio inicio el fin de semana en medio de restricciones a causa de la pandemia. Fieles musulmanes llegaron el sábado y domingo sujetos a una reducción de las personas autorizadas a participar. Solo 60.000 sauditas, extranjeros residentes en el reino y vacunados, están autorizados.
La cifra supera a los 10.000 del año pasado, pero se aleja de los 2,5 millones de 2019. Gracias a Dios obtuvimos la aprobación, aunque no esperábamos ser aceptados debido al número limitado. Y como pueden ver, el gobierno está haciendo todo lo posible, todo está bien organizado. Los escogidos, entre más de 558,000 postulantes, están vacunados contra el coronavirus, tienen entre 18 y 65 años y no presentan enfermedades crónicas, según el ministerio encargado de la fiesta. Existe una vigilancia del entorno sanitario las 24 horas. También se introdujeron pases electrónicos del Hajj que permiten acceso sin contacto a hoteles, campamentos y transportes y unos robots para distribuir agua sagrada. La última vez que realicé el Hajj fue hace 30 años y ahora como si fuera mi primera vez. Mi sentimiento de felicidad no se puede describir. Dios me ha elegido entre este número limitado de peregrinos. El ritual anual constituye uno de los 5 pilares del Islam, obligatorio para los musulmanes si tienen la capacidad física y financiera de realizarlo. Y hemos estado hablando las semanas anteriores, pero faltan 4 días para que comiencen los Juegos Olímpicos. Y lamentablemente ya se están dando algunos contagios de COVID-19 en la Villa Olímpica de Tokio. Vamos a ver cuál es la situación actual y qué medidas se han tomado. Un tema delicado a pocos días de los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras los primeros casos de coronavirus en la Villa Olímpica, los organizadores afrontan el tratamiento de los contactos estrechos. Si los atletas están en el protocolo de contacto estrecho y están siguiendo las pautas, entonces pueden continuar entrenando dentro de esas pautas. Luego se les hace una prueba antes de la competición y después completan los 14 días que normalmente se pondrían en cuarentena como contacto cercano. Ya aplazados un año y organizados en plena propagación de las variantes más contagiosas del virus, estos juegos suponen un doble desafío para los organizadores: garantizar la seguridad sanitaria en un Japón poco vacunado y preocupado por el riesgo de infección, preservando al tiempo la equidad deportiva. Lo que estamos viendo es esencialmente lo que esperábamos ver. Si pensara que todas las pruebas que hicimos iban a ser negativas, entonces no me molestaría en hacer las pruebas al comienzo. Hacemos las pruebas porque son una forma de filtrar a las personas que podrían estar desarrollando una infección que podrían convertirse en un riesgo más adelante. La gestión del contexto sanitario se anuncia cada vez más compleja, mientras que la Villa Olímpica, pensada para recibir a 17.000 personas, tendrá un pico de unos 6.000 residentes en el fin de semana central de los Juegos. Pero además de la elevada tasa de vacunación que supera el 85% entre los deportistas, los responsables apuestan por la intensidad del filtrado, la limitación de contactos y la acción inmediata en caso de un positivo. Es momento de viajar a España. La Real Fábrica de Tapices cumple 300 años. Desde su fundación nunca ha parado de trabajar. Vamos a conocerla. Situada en un edificio neomudéjar declarado en 2006 bien de interés cultural, la Real Fábrica de Tapices mantiene las mismas herramientas de trabajo que en el año de su fundación. Cuenta con una plantilla de 50 artesanos, muchos menores de 35 años. Se sigue trabajando la técnica del nudo español en las alfombras, pendiente de ser catalogado como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. España llegó a contar con 82 reales fábricas dedicadas a la producción de manufacturas para diferentes usos. La Real Fábrica de Tapices de Madrid es la única que ha mantenido su actividad de manera ininterrumpida durante los últimos 3 siglos. El origen de la fábrica era primero la voluntad de la corona de restaurar los tapices que heredaba de la Casa de Austria, que eran cuantiosos. En segundo lugar, fabricar los nuevos tapices para los palacios reales. Más adelante, a mediados del siglo XIX, se empieza a fabricar alfombra, tanto en la modalidad de nudo turco y el nudo español, que es un nudo singular que solo se mantiene ya en España. Ya entrados en el siglo XIX empezamos a fabricar también reposteros, que son los escudos nobiliarios, los escudos de armas, de colegios profesionales. Ahora mismo aprendiendo la técnica de nudo español, que está en peligro de extinción. La Real Fábrica es prácticamente el único sitio donde se realiza el nudo español, la técnica del nudo español. Siempre se trabaja en equipo. Primero con el maestro buscamos los colores, hacemos el calco y
y pues comenzamos el proyecto. La calidad se mide por los hilos que hay por centímetro. España llegó a contar con 82 reales fábricas dedicadas a la producción de manufacturas para diferentes usos. La Real Fábrica de Tapices de Madrid es la única que ha mantenido su actividad de manera ininterrumpida durante los últimos 3 siglos. Nos dedicamos a teñir las madejas de lana y seda con colorantes y necesitamos pues fuego, agua, la materia a teñir y los colorantes. Recibimos piezas de muy diferente tipo, tanto tapiz como luego otro tipo de textiles, y lo que hacemos es la conservación, restauración, mantenimiento y de estas piezas y posterior montaje también. La Real Fábrica cuenta con un laboratorio de tintes para la lana y la seda con la que trabajan los artesanos de los diferentes equipos de tapices y alfombras y restauración, uno de los orgullos de la fábrica en el siglo XXI. Está considerado uno de los talleres de restauración más importantes de Europa. La Real Fábrica cuenta además con un completo jardín de plantas tintorias traídas de todo el mundo que se emplean para conseguir colores mediante la extracción de hojas, tallos o raíces. Tenemos un consejo para ustedes. ¿A quién no le pasa de que la gripe le gane siempre con estos fríos? Decile basta con WebC. Sí, es el antigripal más completo que combina activos de acción total potenciado con vitamina C. Combate de forma rápida y efectiva los 4 síntomas de la gripe. Decile chavo los dolores, congestión, decaimiento y fiebre. Y ganale por la oleada a la gripe con WebC antigripal, que está disponible en comprimidos o en té caliente. Y viajamos hasta Venezuela para hablar de la moneda de cambio que utilizan en aquel país, el bolívar. Sí, pese a la reconversión, los artistas le han dado un nuevo significado para revaluarla. La constante inflación que azota a Venezuela ha hecho que los billetes de bolívares se vuelvan un bien cada vez menos preciado, y del mismo modo han llevado al artista Gianfranco González para que los use y así darles un nuevo significado, el lienzo de un sinfín de pinturas. Hay que darle algo especial para que los billetes vuelvan a tener ese valor que antes tenían, aunque quizás ya no valgan lo mismo, pero hay que agarrar ese montón de papel moneda que en algún momento significó algo y bueno, volverlo a revalorizar de alguna manera. El joven de 24 años ve en estos papeles una idea para brindar un nuevo valor, el significado artístico de volver el papel moneda la base de sus pinturas. Y cuando me metí en eso empecé a hacer mucho pop, pero por hobby. La verdad nunca lo hice porque pensé que me fuese o sea, lo iba a hacer para probar y lo iba a dejar porque quería seguir metiéndome en otras cosas y me gustó, y también a las personas les gustó mucho, o sea, vi que eso tenía un alcance muy grande y desde ahí en adelante seguí. Pues la verdad que Francisco fue mi inspiración. González espera continuar perfeccionando su técnica y adquirir más conocimiento. También asegura que sus obras ya se encuentran en muchas partes del mundo. La pasión por la pintura embargó a este joven desde los 13 años. Allí inició a trabajar a destajo en su estado natal, pero ante la falta de oportunidades ocasionada por la crisis venezolana, se trasladó a Caracas hace 2 años y, según afirma, encontró un mercado que está apreciando el arte y que va a pagar por él. Y seguimos viendo la situación de la pandemia en la región y Santiago de Chile entró en una nueva etapa de desconfinamiento. Se dieron 2 medidas importantes, el aumento del aforo y por otro lado ya no hay más cuarentena los fines de semana. De forma casi inédita, la región metropolitana avanzará completa la fase de preparación, avances que no ocurrían de noviembre del año pasado, fecha en la que solo algunas comunas estaban en fase 3. La noticia sin duda alegra al comercio, sobre todo a los restaurantes como la Bifería de Providencia, quienes podrán funcionar durante los fines de semana a partir del lunes 19 de julio. Para nosotros es la felicidad absoluta pasar a fase 3, porque significa que vamos a poder seguir trabajando en lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es atender a la gente y que todos lo pasen bien. El comercio ya está preparado para esa apertura. Recordemos que además se suman las nuevas libertades que podrán tener aquellas personas con pase de movilidad. Los aforos aumentan, la cuarentena se acaba los fines de semana y esto en un contexto donde la positividad a nivel país alcanza el 3%, una cifra nunca antes vista en la historia de la pandemia. Pero, ¿dónde están los grupos de rezagados en la capital? Yo creo que el grupo etario es joven, ¿ya?
Como que siempre se piensa que los jóvenes son como más irresponsables, pero por lo menos mi grupo cercano están todos súper como motivados en cuidarse. Los jóvenes, que me perdonen los jóvenes, pero los viejos llegamos a correr para vacunarnos. Bueno, yo tengo 25, me vacuné en la fecha que me tocaba, hace como 3 semanas más o menos. La región metropolitana tiene el 71,7% de la población vacunada. El rango etario que concentra los rezagados tiene entre 42 y 44 años, además de los jóvenes que llevan menos tiempo incluidos en el proceso de vacunación, pero aún así están bajos. El target de los no inoculados varía por región. En la capital está en su mayoría la fuerza laboral y en otras los adultos mayores incluso. El grupo de 80 años o más. Que llama la atención que no hemos logrado superar, por ejemplo, el 91%, 92% en esos grupos. Habrá que esperar al menos en la región metropolitana que los rezagados se vacunen para poder completar el 80% que se exige para extender el toque de queda. Mientras tanto, el horario se mantiene a las 22 horas, pese a que a partir de la próxima semana la región metropolitana tendrá libertad de circulación, hecho que no ocurría desde principios de la pandemia en el país. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Y ya seguimos con las noticias del mundo, pero antes, ¿a quién recibimos? Marcelo Irachet con las noticias más destacadas de esta edición de Telenoche, que además por interno me decía que me estaba extrañando. Ah, sí, mira. Vamos a ver, ¿eh? Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimena? Santiago, sí, efectivamente es así, te extrañamos mucho, se siente realmente tu ausencia. A ustedes muy buenas tardes, ¿eh? Les contamos por dónde venimos hoy. Lo principal, vamos a estar con todos los detalles acerca de este plan de vacunación barrio a barrio, que es la intención que tiene el Poder Ejecutivo para llegar a la mayor cantidad de gente posible con las vacunas. En ese contexto hablaron las autoridades, entre ellas el ministro de Salud Pública, y aquí dos novedades importantes. Por lo pronto, al menos hasta ahora, no han aparecido nuevos casos de la variante Delta, esta tan peligrosa por su alto nivel de contagio. Seguimos en los 26 que se anunciaron este fin de semana. En tanto, como novedad también, ya está a consideración de las autoridades sanitarias el informe del laboratorio chino Sinovac sobre la efectividad de la CoronaVac contra la variante Delta y otras vacunas. En tanto, está a decisión del Poder Ejecutivo y es inminente si a los viajeros que vienen al país desde el exterior se les solicitará o no una cuarentena obligatoria. ¿Qué dicen las autoridades de la Intendencia de Montevideo sobre las nuevas variantes? Y también en la educación lo estaremos informando en Telenoche. Hablando de la educación, bueno, hoy aproximadamente unos 170.000 alumnos de segundo, tercero y quinto año en la enseñanza media han vuelto a las aulas. Con esto se completó el regreso a la presencialidad en la educación, tanto primaria, inicial, como en la enseñanza media. Estaremos con un informe sobre el particular. A esta hora, les contamos, se está desarrollando una importante reunión en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El tema es la próxima ronda, la novena de negociaciones en el ámbito salarial. Están los empresarios, están los trabajadores, también el ministro de Trabajo, que previo al encuentro anunció que a partir de ahora va a comenzar una recuperación salarial. Por supuesto que vamos a estar en vivo con las últimas novedades. La Corte Electoral comenzó ya el proceso de validación de las firmas. Hay unas 500.000 que ya han sido numeradas en cuanto al tema de las papeletas y ya para no atrasarse se inició el proceso de validación. Hoy dirigentes de algunos partidos políticos asistieron al organismo rector para ver cómo se venía realizando el proceso. Los efectos del temporal. Estaremos con las últimas informaciones de UTE. Ustedes ya llegaron prácticamente a 18.000 los clientes sin servicio. Ahora un 75% ya se ha restablecido, pero restan aún muchos por tener el servicio de energía eléctrica. Estaremos además en vivo con una recorrida que harán autoridades del MIDE junto a Adaro para, bueno, entre otras cosas, la habilitación
de nuevos paradores nocturnos, como se le llaman. Dentro del capítulo de informes especiales, Roberto Hernández nos va a estar trayendo hoy uno muy interesante. Las esquinas peligrosas de Montevideo, hay 3 especialmente, donde se produce la mayor cantidad de siniestros de tránsito en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado, las previsiones que hay que tener? Se los recomendamos especialmente. Sigue prófugo el hombre que ultimó de varios disparos a su expareja. Esto ocurrió en Artigas, la mujer tenía 38 años de edad. Fue tremendo, fue adelante incluso de uno de los hijos. Hay autoridades policiales que dicen lo están buscando no solamente en Artigas, sino también que pudo haber pasado para el lado brasileño. Además estaremos con el efecto delta en el mundo. Hoy bajaron, no cayeron, pero bajaron en una forma importante las bolsas en prácticamente todo el globo, especialmente en Europa. Y además bajó el precio del petróleo un 6%. Todo esto a raíz de los temores que puede provocar un resurgimiento de casos en Europa y otras zonas del mundo por las nuevas variantes del COVID-19. Y para esto apenas un titular se conoció hace muy poquito. Matías Viña, ¿recuerdan? El jugador de ex Nacional, de la selección y del Palmeiras, bueno, firma con la Roma, vuela a Europa en las próximas horas. Con esto y mucho más los esperamos, poquito antes de las 19 en la edición central de Telenoche. Santiago reintegrado, Jimena, que ha seguido siempre al firme, siguen con Zoom de Noticias. Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Le agradecemos a Marcelo, seguimos adelante con Zoom de Noticias, más temas para compartir. Sí, seguimos recorriendo el mundo y por aquí estamos viviendo temperaturas bajas, pero en los Emiratos Árabes se están sufriendo olas de calor con temperaturas mayores a 50 grados centígrados. Y ante los problemas los humanos siempre buscamos soluciones. Crearon lluvias artificiales para bajar las temperaturas. Y ahora tenemos una novedad importante para ustedes. Si en este periodo algunos de sus familiares o ustedes estuvieron internados y no solo por COVID, tenemos un dato vital para compartirles. Acompaña Rehabilitación es un servicio exclusivo de Acompaña y yo y Santi te lo recomendamos de corazón. Mirá. ¿Cuánto hay en ese gesto? Cuidar a tu familia seguro está en él. Como esta recomendación profesional de Acompaña. Sigamos cuidándonos. Una forma de hacerlo es acompañarte en tu paulatina recuperación y rehabilitación física con Acompaña Rehabilitación. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Y viajamos hasta Chile para hablar de un proyecto de reducción de la semana laboral, tan solo 4 días. Que ya tiene antecedentes, es una iniciativa que funcionó muy bien en países como Finlandia y en algunas partes de España. Vamos a ver de qué se trata. Contar con un empleo en pandemia para muchos es un privilegio y para otros una necesidad. Pero los altos niveles de estrés provocado por la emergencia sanitaria han vuelto a poner sobre la mesa la idea de reducir las horas trabajadas por los chilenos. Por eso, parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de ley que busca rebajar de manera escalonada de 45 a 38 horas la jornada semanal, permitiendo pactar 4 días de trabajo y 3 de descanso, la que ya se declaró admisible en la Cámara de Diputados. Hoy día los trabajadores y trabajadoras de nuestro país viven para trabajar y no trabajan para vivir. Queremos cambiar aquello para mejorar la salud mental de nuestra población. Otro proyecto que va en esa misma línea es el de las diputadas del Partido Comunista, el ya conocido proyecto que propone rebajar la jornada de trabajo a 40 horas semanales y que sigue estancado en el Senado desde marzo del año pasado. Antes de pensar en acortamiento de la jornada laboral o el número de días, hay que pensar
en una economía donde la gente elige las horas de trabajar, con un mínimo ciertamente, porque si no la demanda de trabajo no va a estar disponible para empezar a disminuir de verdad el desempleo. El gremio de las pymes ve con preocupación estos proyectos, considerando que son cerca de 300.000 MIPYMES que están al borde de la quiebra producto de la crisis sanitaria. Y sabemos el minuto complicado que estamos viendo y por favor, que se dejen de proyectar o se dejen de prometer beneficios que no es posible entregar, esencialmente de usar el bolsillo ajeno. Hay otro proyecto que también busca modificar el Código del Trabajo y que, al contrario de reducir la jornada laboral, plantean que el empleador y trabajador, a través de un mutuo acuerdo, puedan acordar una jornada de trabajo por hora. Que justamente busca que ese trabajo informal, precario que hoy día existe, se transforme en un trabajo formal. Las mujeres, los jóvenes y muchas personas puedan trabajar por horas o puedan trabajar en distintos trabajos. El debate de la reducción de las jornadas laborales se ha convertido en el foco de atención. Para muchos inviable por la productividad y salarios, pero para otros podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y en esta previa a los Juegos de Tokio de la que estamos hablando, siempre está la expectativa de qué récords olímpicos se van a cumplir. Y tenemos una animación para explicarles y comparar sobre todo los récords que se han generado con, por ejemplo, animales, objetos, cosas de la vida real. Vamos a verla. Aún con su mejor tiempo en los 100 metros, 9,58 segundos, el jamaicano Usain Bolt sería derrotado por un guepardo, pero no tendría problemas para vencer a un camello. Con un salto récord de 8,95 metros, el estadounidense Mike Powell podría cruzar fácilmente una carretera de 2 carriles, aunque su salto quedaría corto en comparación con el de un canguro. El saltador de pértiga sueco Armand Duplantis tiene el récord de 6,18, más o menos la altura de 2 pisos de un edificio. Los clavadistas, por su parte, saltan desde la plataforma de 10 metros, cayendo el equivalente a 3 pisos. En 1986, el ucraniano Yuri Sedik lanzó su martillo más allá de la longitud de un tren subterráneo, cuando estableció el récord mundial. 10 años más tarde, el atleta checo Jan Selesny lanzó su jabalina más lejos que la longitud de un campo de fútbol. En 2016, en halterofilia, en la categoría de más de 105 kilos, Laya Talakadze de Georgia levantó 258 kilos, lo que equivale a un armario de roble de 2 metros de alto por 2 de ancho. En la prueba de las barras paralelas, el gimnasta griego Dimitrios Loundras se convirtió en 1896 en el medallista más joven en la historia de los Juegos, al ganar con tan solo 10 años, la edad en que los niños suelen comenzar las clases de gimnasia. Iba a llegar el momento en Zoom de Noticias que íbamos a hablar de estas restricciones que se están levantando de la pandemia del COVID-19 y sobre todo en Europa, en Grecia. Sí, nos vamos hasta allí porque, entre otras, se habilitaron las zonas interiores de los restaurantes. Vamos a ver. Aunque las nuevas medidas permiten la apertura de los espacios cerrados de bares, restaurantes, discotecas, cines y teatros hasta finales de agosto, muchos negocios aún no han habilitado los interiores porque durante el verano la demanda se centra en el exterior, especialmente en las terrazas donde corre la brisa. Es también el caso de las salas de cines y teatro, ya que la mayoría de griegos prefieren acudir a las típicas salas al aire libre. En cuanto a la aplicación de las medidas, son las propias empresas de ocio y restauración las que deben encargarse de que sus empleados estén vacunados y el control de los certificados de vacunación, además de colocar pegatinas visibles que indiquen que se trata de una zona libre de COVID. Y abrimos el capítulo deportivo aquí en Zoom de Noticias. Nos vamos con Santi e Iñaki. Adelante. Jimé, seguimos adelante con Zoom de Noticias, pero esta vez con un especial de deportes. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Qué tal, Santiago? El saludo grande para todos. Un gusto estar en Zoom de Noticias ahora acompañándolo a usted, Pero el placer es nuestro, el placer es nuestro. ¿Qué tenemos para ver hoy? Bueno, hoy te venía a pedir plata. Apa. Porque... No tengo. ¿No? Vengo de la licencia ya. Sí, es complicado, ¿no? Yo sé, agotó todo. Pero a ver. Hubo una subasta muy importante, son números complicados, pero vamos a ver si podemos llegar, de camisetas y elementos deportivos en números astronómicos. Empezamos con LeBron James, el basquetbolista que tuvo su primera camiseta cuando era todavía estudiante de secundaria en el año 2002
tasada en $512.000. Y pueden ser 5 apartamentos, tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? Baratos, pero 5 apartamentos. Pero bueno, allí está el trabajo de aquella persona que se quedó con esa camiseta que estamos viendo a LeBron James en uno de sus primeros equipos y que, bueno, hoy obtuvo este valor astronómico. Un LeBron James que desde el 2002, pasaron muchísimos años, 19 años, y ya en ese partido se hablaba de las similitudes con Magic Johnson, con Jordan, bueno, grandes deportistas, por lo que indica también de que muchos querían quedarse con su camiseta para poder tasarla. Bueno, de esta manera también se hace una ilusión a una tapa que tuvo de revista en Sport Illustrated, donde justamente luce esta misma camiseta. La camiseta deportiva que mayor cotización había alcanzado anteriormente era la que lució el expresidente estadounidense Barack Obama, que rondó los $200.000. Bueno, casi el doble, ¿no? Casi el doble, exactamente. Yo lo no que voy a logra. llegar, no llego a esa cifra. No voy a bueno, llegar. descartado entonces lo de LeBron James. Pasamos al fútbol, a ver si con esto tenemos más suerte, a ver si llegamos. Zinedine Zidane, que, bueno, hoy ya está retirado, obviamente, encargado de la dirección técnica hace pocos meses del Real Madrid. Bueno, su camiseta de Francia 98, en la que jugó en la final, convirtió 2 goles. Sí. Tasada en $108.000. Bueno, un poco más barata, capaz que esa llegamos. Capaz que sí, ¿no? Puede Si ser, juntamos puede un poco ser. más. De todas maneras, la casa que tasó estos elementos deportivos, Julens Actions, no confirma de que sea exactamente la misma con la que lo estamos viendo allí a Zinedine Zidane. De hecho, es una de las 3 que le dio la marca para que pudiera tener en aquella jornada, donde Brasil termina perdiendo ante Francia 3-0 con 2 goles de cabeza de Zinedine Zidane y uno de Manuel Petit, y bueno, una camiseta que quedó para la historia en tal sentido. Llegamos a La Plata, la compramos, tenemos que poner un guardia de seguridad a cuidarla. Sí, después, exactamente. ¿vale? Y no, para ir a jugar al fútbol 5, por ejemplo, en la corta, no, eso no va a poder ser. Pero bueno, difícil igual en cuanto a los números llegar a la camiseta de Zidane. Hay un elemento también que nos relaciona con nuestro fútbol y una fecha marcada, el Mundial de 1930. Sí. Hoy estuvieron también allí en la subasta 2 elementos muy importantes. Uno de ellos es esta pelota, la del primer partido de Uruguay ante Perú, que también es difícil de poder comprobarlo. Porque bueno, que haya terminado, aparte en otras manos, que no sea claro. aquí en Uruguay. Muchos años. Además, Muchos también, años, exactamente, es difícil de comprobarlo. Pero también vemos el trofeo de Pedro Arizpe, que era una especie de asistente de Supisi, el técnico en aquel entonces, aunque no había un cuerpo técnico conformado como hoy, de que hay un técnico, un asistente, cada uno se encarga de un área en particular. Pero bueno, estaba allí dentro del plantel. ¿Y los dos juntos $54.000? Los dos juntos $54.000. La copa 41.600 y, perdón, la pelota 41.600 y la copa $12.500. Bueno, capaz que a la copa llegamos. Capaz que a la copa llegamos y una copa del mundo, de las primeras además. Bueno, varios elementos que fueron subastados en la jornada de hoy, elementos deportivos, que lamentablemente, bueno, para nosotros cifras inalcanzables, pero que siempre hay algún coleccionista atento. Si seguimos hablando puede ser que lleguemos a la cifra. Capaz que sí, vamos bajando, pero sí, vamos a bajar, gracias. si para la próxima podemos bajar un poquito más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sigue Jime con más Zoom de noticias. Gracias, chicos. Seguimos recorriendo el mundo y nos vamos a Nueva York. Hay un rincón de esta ciudad en el que reina el ajedrez desde 1995. Se trata de Chess Forum, una tienda que se revitalizó después de la famosísima serie Gambito de Dama. Estas 2 cabezas de caballo guardián dan entrada al Chess Forum, un negocio en el sur del neoyorquino barrio de Manhattan que recuerda más a un viejo desván de anticuario que a una tienda dedicada al ajedrez. Un deporte cuyo día se celebra cada 20 de julio. Aquí un pequeño reino de 64 casillas resiste a duras penas el imparable asedio de Internet. Imad Kachan, un refugiado palestino nacido en Líbano, es el responsable de mantener este negocio desde 1995. Él reconoce que el lugar es como un parque jurásico que alberga desde tableros de madera pulida, donde las piezas se deslizan casi sin tocarlas, juegos de ajedrez para todos los gustos que imitan a combatientes de la Segunda Guerra Mundial o a dioses y guerreros del Antiguo Egipto, hasta equipos básicos con un tablero plegable y 32 piezas de plástico.
En el local hay un espacio para jugar por $5 la hora para adultos y $1 para niños y jubilados. Precios que, sumados a la pandemia, casi producen el cierre total el pasado diciembre. Estábamos muriendo hasta que Gambito de Dama apareció, porque nadie sobrevive con este negocio de repente. 62 millones de personas vieron la serie y de ellos a lo mejor uno quería aprender a jugar al ajedrez. Aumentó la demanda de libros y de tableros y piezas. La aparición de Gambito de Dama, la miniserie más vista en la historia de Netflix, que cuenta la vida ficticia de una niña huérfana que en los Estados Unidos de los años 50 y 60 se convierte en una gran maestra de ajedrez, le dio un respiro a Chess Forum, que logró esquivar el jaque por ahora. Momento de irnos a una parte del mundo muy particular, Santi. Se trata de 4 puntos en Ecuador, donde se supone que se puede tener un pie en el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur. En aquel lugar hay una ciudad que se llama Mitad del Mundo y lo que busca es reactivar el turismo con esta atracción. La prefectura de la provincia de Pichincha intenta zafarse de la COVID-19 para empezar a mostrar su mundo en la mitad del mundo, una iniciativa turística para la pospandemia. La prefecta de Pichincha, Paola Pajón, explicó que esta iniciativa quiere juntar varios de los más importantes atractivos turísticos de la provincia en una sola propuesta, entre estas la Reserva de Yunguilla, las ruinas arqueológicas de Cochasquí, el Parque Nacional Jerusalén y el Museo del Hombre. Hemos lanzado una propuesta muy ambiciosa llamada El Mundo en la Mitad del Mundo. Aquí tengo mi carnet del mundo de la mitad del mundo. Este es un clúster que busca integrar a varios atractivos que tiene la provincia. El paquete promocional agrupa los sitios de interés turístico de la zona alrededor de la ciudad de la mitad del mundo, donde se ubica el monumento a la línea equinoccial, para reactivar el turismo tras la pandemia. La iniciativa ya recibió su primer reconocimiento del Fondo Nacional de Turismo, que le ubicó en el primer lugar como propuesta para la reactivación turística de Ecuador. Es un monumento que recibía 600,000 visitantes al año, estuvo cerrado por más de 4 meses, cerrado totalmente. Es decir, no recibimos un solo turista. Nos ha costado muchísimo volver a reactivar el turismo. Hoy estamos ya nuevamente llegando a 100,000 visitantes, que eso nos ha permitido durante este trimestre también dar un poco de oxígeno a la ciudad mitad del mundo. La prefectura de Pichincha además prevé promocionar su iniciativa turística entre los países latinoamericanos, entre ellos Colombia y México, este año. Para julio del próximo año también se prepara el ya afamado avistamiento de aves en la localidad de Mindo, un bosque húmedo del Chocó andino que es el paraíso para los ornitólogos. Y para diciembre se dará el Encuentro Mundial de Globos Aerostáticos. Ya hablamos del cantante colombiano Juanes, que se manifestó sobre la situación de Cuba y además sobre la situación que se vivió en su país con manifestaciones días atrás. Esto fue durante la presentación de su nuevo disco en Estados Unidos. Vamos a escucharlo. El mensaje del pueblo cubano es muy potente. O sea, lo que está pasando en la isla es un mensaje para ellos ahí internamente, pero también para todos los países latinoamericanos. Yo creo que está clarísimo el mensaje, ¿entiendes? Está muy claro. Hay que seguirlo con mucha atención. ¿Y en tu país, en Colombia? Y en mi país, bueno, imagínate, pues, han sido muchos años también de otro tipo de conflicto, complejo, deudas históricas que han llegado como a un punto de ya no aguantar más, de otros problemas diferentes, de la corrupción, del narcotráfico, de la falta de recursos, sobre todo la corrupción. Entonces yo creo que es importante lo que está pasando, es un momento coyuntural y ojalá que podamos saber, todos manejarlo correctamente y llegar a un mejor lugar. Y seguimos hablando del éxito de la vacunación en la región y nos vamos particularmente a Chile, donde el 75% de la población ya recibió las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y por esta alta vacunación es que se da levantamiento de algunas restricciones y además beneficios para aquellas personas que se vacunan. Mayores aforos y cines, museos e interiores de los restaurantes fueron abiertos por primera vez en meses en el país, que a partir de ahora encarará la pandemia con medidas menos estrictas y mayores ventajas para los vacunados. Todo ante una drástica caída de los casos de COVID-19. En Santiago, donde ya no habrá cuarentena los fines de semana, volvieron a abrir sus puertas también los gimnasios, instalaciones deportivas, teatros y centros de adultos mayores. Las nuevas medidas llegan después de 3 meses de una grave segunda ola de la pandemia,
que deja ya más de 1,59 millones de contagios y 34.207 muertes totales. Las autoridades anunciaron además que quienes tengan el carné para vacunados podrán recibir mayores beneficios de movilidad. El pase será la única forma de ingresar a lugares cerrados y permitirá circular libremente dentro de barrios que se encuentren en cuarentena. El país ha desplegado uno de los procesos de vacunación contra la COVID-19 más exitosos del mundo, que al día de hoy alcanza a más del 84% de la población objetivo con una dosis y a más del 75% con 2 inyecciones. Pese a la flexibilización, las fronteras que llevan blindadas desde abril permanecerán cerradas al menos hasta el 25 de julio para evitar que vuelvan a subir los casos. Y las autoridades ya estudian además implementar una posible tercera dosis de la vacuna. Y para despedirnos de Zoom de Noticias, vamos a hablar de las inundaciones que se están dando en Europa, que han ocasionado muchos desaparecidos y personas que fallecieron. Sí, particularmente en Bélgica se activó el sistema de protección civil de la Unión Europea. Nos reencontramos mañana a 18 horas en la pantalla de Canal 4 con Zoom de Noticias. Un placer haber compartido esta edición con ustedes. Hasta mañana. Las intensas lluvias de las últimas horas en Bélgica dejan al menos 6 muertos, siendo Lieja la ciudad más afectada, en donde las autoridades han llegado a lanzar un llamamiento en el que piden a quien pueda que desaloje la ciudad. We have to take a decision for me, my brother, sister and mother, and we take it out everybody and go outside, but it was hard because the water was almost the top of my head. En la localidad de Verviers, una de las más afectadas por la lluvia y la crecida de los ríos, se han encontrado 4 cuerpos sin vida, que se suman a otros 2 confirmados anteriormente en las localidades de Eupen y Aiwail, todas ellas en las proximidades de Lieja. Las autoridades han recomendado también a quienes no puedan salir que se refugien en los pisos superiores de los edificios, ya que se espera que el nivel del agua continúe subiendo incluso 1,5 metros más. El gobierno ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para hacer frente así a los daños provocados por el mal tiempo en la zona oriental del país. Un mecanismo que posibilita llamar a otros países para pedir ayuda específica en material y personal, y también permite movilizar el equipo europeo de apoyo de protección civil. Francia enviará 2 helicópteros para socorrer al país vecino, al que también asistirán Italia y Austria.